A lo largo de los años de experiencia, impartiendo cursos de filosofía oculta, e incluso conferencias en muy diferentes sitios, he aprendido que las personas tienen cierta curiosidad por determinados temas muy concretos, sobre todo en el de la muerte. Y una de las preguntas que me solían hacer es que si después de la muerte nos llevamos esa película que tantos han mencionado. Naturalmente que la respuesta es sí. Pero como la conferencia esta que vamos a tratar es bastante amplia, quiero comentar previamente que no es exactamente una película. Lo que nos llevamos tras la muerte podríamos llamarle película, entre comillas, pero la realidad es que hay diferentes panoramas, tanto después de la muerte, hay varias visualizaciones, como también hay una previa película, entre comillas, previo panorama de lo que va a ser nuestra futura vida. Por tanto, el título de la conferencia lo he querido llamar a modo de interrogación lo siguiente. ¿Es cierto que después de la muerte vemos una película de nuestra vida? Y por tanto comenzamos la explicación y la conferencia. La respuesta inmediata es, por supuesto, que sí. Y no solo vemos la película de nuestra vida como espectadores, sino que, además, después extraemos la quinta esencia de las experiencias de ella para aumentar nuestro desarrollo y nuestro poder espiritual, y nos implicamos en la creación de una nueva película relacionada con nuestra futura vida. El motivo principal por el que estamos aquí en la Tierra no es el disfrute de los placeres, ni de los bienes materiales, ni tampoco la felicidad, puesto que todo eso no sirve de nada en los mundos espirituales. El motivo por el que renacemos es principalmente la experiencia, porque gracias a ella obtenemos conocimiento y porque nos conocemos a nosotros mismos. Por tanto, tiene que haber un trabajo y una colaboración directa o indirecta para que todo eso se cumpla y para que podamos seguir evolucionando hasta alcanzar la perfección prevista en el plan de Dios. Un plan que incluye el descenso del espíritu que no es todavía autoconsciente de sí mismo, descenso, repito, hacia los mundos materiales y un ascenso una vez alcanzado ese estado de conciencia que llamamos la conciencia de sí mismo. En ese ascenso es el recorrido que autoconsciente tenemos para desarrollar esos poderes latentes del espíritu y hacer que se transformen en poderes dinámicos hasta ser perfectos, como así está escrito, como nuestro Padre o Creador es perfecto. Analicemos primeramente los dos primeros panoramas o películas que nos presentan antes de renacer, o sea, como egos, no como personalidad, que con la conciencia de vigilia que tenemos aquí. Bien, para sí, claro, es lógico para comprender mejor el hecho de que veamos los otros tres panoramas que tenemos luego después y que se reproducen en sentido inverso. Digamos que los panoramas o visualizaciones que vemos antes de renacer es el programa, es el destino, entre comillas, que traemos según se va a desarrollar desde el nacimiento hasta la muerte. Y las visualizaciones de los panoramas que vemos después de la muerte se hace en sentido inverso, desde el momento de la muerte hasta el momento del nacimiento. Para no complicar al lector con las enseñanzas sobre la necesidad de renacer
Analizaremos solo un ciclo de lo que entendemos como vida y muerte de cualquier persona normal de nuestro tiempo, puesto que tanto el ascenso hacia los cielos como el descenso de los mismos no era igual hace unos miles de años que lo es ahora. La evolución, desde antes de ser humanos hasta ahora, ha hecho que obtengamos y que desarrollemos los diferentes cuerpos y de la mente en particular. De ahí que el proceso post-mortem y los destinos sean diferentes y cada vez con más posibilidades de obtener más progreso en las vidas. Así es que es la evolución de cada individuo y su comportamiento el que marcará el beneficio que se pueda extraer de cada vida y la programación del futuro destino. Después de cada vida y una vez abandonados todos los cuerpos, pero quedándose con su quinta esencia y con sus átomos llamados simiente, porque son la base de los futuros cuerpos, el ego se encuentra desnudo frente a sí mismo, pero con su poder espiritual obtenido, en el que bien podríamos llamar acumulador de poder espiritual o estancia en el tercer cielo, situado en los tres planos superiores del mundo del pensamiento, según las enseñanzas de la fraternidad Rosacruz más Heindel, y aunque similar, puesto que el nombre puede variar, pero no el hecho y el diagrama, ocurre con los diagramas que dan en la escuela teosófica o en la escuela arcana. Desde ahí es desde donde comenzará una nueva vida después de obtener cierto descanso y el fortalecimiento necesario para afrontarla. Estamos hablando, como es lógico, del ego. El ego que después de recopilar esa quinta esencia de su vida pasada, descansa en una especie de sueño, se fortalece hasta que siente esa, entre comillas, necesidad de volver a experimentar en la Tierra para continuar su evolución y el desarrollo de los poderes, como he dicho, latentes del espíritu. Si nuestra vida en la Tierra ha tratado más que nada de actuar y pensar dominados por el deseo de disfrutar y por las pasiones, tendremos una existencia más vívida en el purgatorio, que es el lugar, las regiones inferiores del mundo emocional o del mundo del deseo, donde vamos después de la muerte. Si nuestra vida ha estado centrada en las emociones y sentimientos elevados y en deseos puros y fraternales, estaremos más centrados y obtendremos más desarrollo espiritual en el primer cielo, que es consta de las tres regiones superiores de ese mundo emocional o de deseos. Es donde continuamos después del purgatorio, después de habernos purificado, pasamos al cielo a disfrutar de todo lo positivo como resultado de nuestra vida anterior. Si nos gustaba, por otro lado, planificar, imaginar y hacer cosas superiores y mejores en la vida social, etc., entonces el mayor provecho lo obtendremos en el segundo cielo. El segundo cielo, si seguimos elevándonos, sabiendo de antemano que los mundos se compenetran, están en un mismo espacio, pero su vibración es diferente, como lo es también el estado de conciencia. El segundo cielo está por encima, una materia más sutil del mundo emocional. Está en el mundo del pensamiento, en las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Sin embargo, pocos nos movemos aquí en lo abstracto, o sea, en lo espiritualmente elevado, lo suficiente como para ser conscientes en el tercer cielo y para obtener un verdadero adelanto allí. Esto significa que en ese tercer cielo, pues la verdad es que tiene que estar una persona muy adelantada para ser consciente de lo que allí ocurre
y tener un estado de conciencia limpio y puro y una voluntad al menos similar a lo que tenemos aquí. El estado de conciencia de despertar en esas regiones superiores a partir del mundo de deseos, del mundo emocional, va a variar siempre dependiendo de lo atrasado o poco evolucionado que esté un alma o todo lo contrario. Cuanto más evolucionado, más seremos capaces de ser conscientes en esas regiones superiores al mundo de deseos, o sea, en el mundo del pensamiento. Por tanto, solo los más avanzados egos desarrollan en esos planos elevados del mundo del pensamiento hasta que llega la hora de renacer. Me refería a que solo esos egos, esas almas más avanzadas, más espiritualizadas, son las que están son capaces de desarrollar unas ideas, entre comillas, de unas actitudes, una manera de actuar en su vida que sean tan originales, tan elevadas, tan espirituales, que se les podrían llamar incluso genios, ¿no? Y entonces son esos los que diríamos disfrutan allí más o tienen cierto grado de conciencia. La mayoría de las personas solemos estar más bien dormidos en esos planos del mundo del pensamiento hasta que nos llega el momento de, como he dicho, de despertar, el momento de renacer, cuando sentimos esa necesidad. Es precisamente la asimilación de las experiencias de la vida y el descanso de ese sueño que hace que nos acordemos del pasado, lo que nos despierta y nos haga sentir la necesidad de renacer porque principalmente deseamos tener nuevas experiencias. Partiendo de la base de que el lector cree en el renacimiento, digo lector en este caso, la persona que escucha esta conferencia escrita, partiendo de la base, como digo, de que cree en el renacimiento y en la ley de consecuencia, que es la que administra el karma de cada uno de nosotros y nuestro destino, pues he de decir que nuestro destino futuro está condicionado por el karma, por los hechos de las vidas pasadas. Todos tenemos deudas pendientes con otras muchas personas, fruto de las relaciones en anteriores vidas. Unas serán para bien y otras para mal, según haya sido nuestro comportamiento con ellos en pensamiento, en hechos, en palabras e incluso en sentimientos, porque los sentimientos, supongamos, de odio, de venganza, deseos, pasiones, también crean su propio karma. Por eso, y como base del progreso, es necesario que en cada vida liquidemos algunas cuentas pendientes con nuestros amigos y enemigos. Y para eso está la jerarquía encargada de planificar y ajustar nuestro futuro destino. A estos seres se les suele llamar los ángeles del destino. Alguna otra escuela les suele llamar ángeles archiveros, porque son los que archivan el efecto de nuestras causas en cada vida y son los que después las administran para preparar el destino de la futura vida. Y no estoy diciendo con esto que todo lo que nos ocurre en la vida sea efecto de anteriores causas, puesto que hay un libre albedrío, hay una voluntad propia y hay una capacidad de crear algo nuevo, causas nuevas, lo que en la filosofía Rosacruz llamamos epigénesis. Estos seres son los que estudian nuestro pasado y nuestras deudas para ver si en nuestra próxima vida hay otros egos encarnados con los cuales podamos relacionarnos para saldar deudas del pasado. Solo en casos excepcionales, donde el karma maduro no nos lo permita, el ego tendrá la posibilidad y el libre albedrío de elegir algunos hechos importantes del panorama o película que esta jerarquía
nos ofrecen, nos muestran, para que elijamos las líneas generales e incluso un poco antes de renacer para que pongamos algún detalle voluntario por parte nuestra porque queramos hacerle frente. Los varios panoramas que nos ofrecen están basados en nuestros propios hechos, pero aún así, como decía, podemos elegir las líneas generales de nuestro futuro destino. Eso sí, una vez elegidas, con la conciencia que allí tenemos como egos, no con la conciencia de aquí, terrenal, ya no hay marcha atrás y tendremos que afrontarlo por muy duro que sea el destino. De estas palabras podemos deducir que el lugar donde renacemos, la pareja con la que formamos matrimonio, las personas de la familia y con las que más intimemos a lo largo de la vida, así como los hechos más notables de nuestra vida, pueden ser parte de esa elección del panorama elegido en ese tercer cielo. Por eso no podemos ni debemos pensar que nuestro destino es casual ni es fruto de un Dios antojadizo que nos castiga, que es vengativo o que nos impulsa a hacer el mal, puesto que eso no puede entrar dentro del destino de una persona. A lo máximo pueden surgir posibilidades o tentaciones, también pruebas, pero siempre será nuestra voluntad y nuestra capacidad de decidir la que diga si hacemos bien o hacemos mal. Las leyes divinas siempre trabajan para el bien y por eso el sufrimiento de nuestro karma negativo hace que no caigamos en la tentación de volver a hacer el mal. O sea, la conciencia nos advierte, pero aún así nosotros hacemos voluntariamente el mal. Debe quedar claro que las jerarquías que intervienen en la formación de los diferentes panoramas lo hacen basándose principalmente en lo que existe sobre ese ego en la memoria de la naturaleza y sobre la otra memoria, que algunos no tienen conocimiento de ella, que existe en el siguiente mundo por encima del mundo del pensamiento, el llamado mundo del espíritu de vida. Por tanto, todo lo que después elegimos allí como egos es sólo nuestro y nadie nos pone ni nos quita nada. La sabiduría de esas jerarquías es la que hace que cada panorama contenga lo que más necesitamos para nuestra evolución. Es la elección del panorama, los detalles que nosotros añadimos para que ocurran en esa futura vida, porque deseamos quitarnos esas deudas, y la aceptación que hacemos de ese destino poco antes de renacer, lo que hace que tengamos que hacer frente al destino bueno o malo según hayamos sido y lo que hayamos hecho en pasadas vidas. Hay una gran diferencia y una explicación al porqué de esa diferencia en la visión de la película antes de nacer y después de muerto. En la primera vemos los hechos desde el nacimiento hasta la muerte para que entendamos que cada causa tiene su efecto. Y en la segunda, o sea, después de la muerte, para que comprendamos que cada hecho que ocurre en la vida es efecto de alguna causa anterior. De aquí que se diga que el sufrimiento y el dolor son nuestros mejores maestros. Sobre todo cuando no escuchamos la voz del ego, la voz de esa conciencia, que es el que contiene todos los resúmenes de las anteriores vidas. Es el verdadero yo, el yo superior, el que sabe cuál ha sido nuestro desarrollo, nuestra evolución y nuestro pasado. La experiencia es el conocimiento de las causas que producen los actos. Y como la adquisición del conocimiento y la voluntad son los motivos que nos llevan a renacer, es por eso que cuando hacemos algo en contra de la moral y de las leyes divinas, la conciencia nos causa dolor y remordimiento. Si no aprendemos por las buenas, si no escuchamos al ego como conciencia
Y si no cambiamos cuando el dolor nos advierte y nos tortura, serán otros efectos más duros los que nos obliguen a cambiar en el futuro. Solo el sendero de la verdad, de la pureza, del amor y del servicio desinteresado a nuestros hermanos nos puede liberar del sufrimiento, puesto que nosotros no podemos quedarnos en ese cielo hasta que no hayamos aprendido las lecciones necesarias. Lo mismo que todo lo que hemos hecho, sentido y pensado durante la vida conforman nuestro futuro infierno, purgatorio y cielo, asimismo, el resultado de todo eso, más las tendencias y el karma latente, conformarán el arquetipo sobre el que se desarrollará el futuro destino. El resultado de las experiencias físicas, morales, intelectuales y espirituales conforman las tendencias y las posibilidades de los futuros cuerpos, es decir, del mental, del emocional, del etérico y el físico, y el lugar y el karma maduro del futuro destino. Esos resultados manifestados en el arquetipo y en el panorama que vemos en el mundo del pensamiento, cuando comenzamos a descender hacia una nueva vida, actúan como fuerzas que nos empujan a cumplir con nuestro destino. O sea, según actuemos, sintamos y pensemos, así obtendremos unos cuerpos más o menos desarrollados. Y así tendremos más o menos oportunidades de desarrollo espiritual en la siguiente vida. El cuerpo físico, los padres y los hermanos, entre otros, el lugar de residencia, la vida social, las enfermedades, la duración de la vida fijada en el arquetipo o la clase de muerte, todo eso y más está programado en ese panorama o proyecto. Lo demás lo ponemos nosotros y lo ejecutamos aquí según las posibilidades que nos ofrezcan dichos resultados de la vida pasada y según nuestra voluntad, entre otras cosas. Aunque la mayor parte de nuestro destino está escrito, entre comillas, y nos pertenece como efecto del pasado, siempre tenemos nuevas oportunidades de crear nuevas causas y siempre tendremos la posibilidad de elección entre decir sí o no, o entre hacer el bien o el mal. Vamos a pasar entonces de una forma ya más directa a hablar sobre el segundo panorama, que es, diríamos, el prenatal, donde ya se delinea un poco más claramente lo que va a ser nuestra futura vida. La segunda película o segundo panorama relacionado con la futura vida lo visualizamos ya en el mundo físico, o mejor dicho, en las regiones etéricas, la región la materia más sutil del mundo físico, que son las cuatro regiones superiores llamadas etéricas, que es donde se encuentran los ángeles del destino. Es en realidad su propio mundo, puesto que ellos también tienen un cuerpo de éter, y que son los encargados de la construcción y de la ubicación del cuerpo etérico en la matriz de la madre. Este vehículo etérico está construido por las fuerzas de la naturaleza. Digamos que este cuerpo etérico, también llamado vital, porque al fin y al cabo se relaciona con la vida que anima el cuerpo físico, se construye por diferentes entidades. Ahí están los ángeles, hay espíritus de la naturaleza y hay otras entidades, pero no nos olvidemos que nosotros mismos también intervenimos, entre otros, cuando estamos en este mundo de los arquetipos. Y por cierto, los espíritus elementales de estas regiones etéricas que están dirigidos por los ángeles, como he dicho, están bajo su dirección. Lo mismo que encontramos
la película que nos llevamos después de la muerte en el éter reflector, que es el éter superior, el más sutil, más elevado, donde se graba esa película. Es el cuarto de los, como he dicho, de los cuatro éteres. También es en este éter donde los ángeles imprimen las escenas de la futura vida de acuerdo a lo que aceptamos en el anterior panorama que acabamos de ver, o sea, el que hemos aceptado o elegido en el mundo del pensamiento. El único trabajo que hace aquí el ego es incorporar el fruto de todas las experiencias de sus anteriores cuerpos etéricos, al fin y al cabo, de sus vidas. Es decir, un diminuto, está todo en un diminuto átomo, normalmente llamado átomo simiente, donde se graba la película a lo largo de la vida. Pues bien, eso es lo que se incorpora, ese resultado de todas las anteriores vidas como quinta esencia, como conciencia, como base para lo que vamos a hacer en la próxima vida, como aliciente, etcétera. Y entonces añadir también lo que se hace es añadir una serie de posibilidades que se convertirán en causas originales, a diferencia de todo lo demás que estará relacionado con la ley de causa y efecto. Como decía, no es todo lo que nos surge, no es todo efecto de causas anteriores. No todo tiene que es porque tiene que ser. Hay causas nuevas y, como digo, siempre tenemos el libre albedrío y la voluntad de decir sí o no, de elegir una cosa, elegir otra, hacer el bien o hacer el mal. La materia etérica con la que se formará el futuro cuerpo etérico y, por tanto, donde se imprime la película de la futura vida, es atraída en calidad y cantidad por el átomo simiente de este cuerpo de acuerdo a las necesidades del arquetipo que construimos en el mundo del pensamiento antes de descender para renacer de nuevo. Con esta materia etérica, la que le corresponde al ego según la vibración del arquetipo y su desarrollo espiritual, es con la que los ángeles construyen el cuerpo etérico de que después colocan en la matriz de la madre como molde para que atraiga los átomos físicos que formarán dicho cuerpo físico. Una vez formado y colocado el cuerpo etérico en la matriz de la madre, el ego queda flotando alrededor de dicha futura madre durante un tiempo de aproximadamente unos 20 días, para luego entrar y quedarse ya aprisionado dentro del cuerpo físico que se formará, que se va a ir formando. Es entonces cuando se produce ese primer contacto con el cuerpo etérico. Cuando llega ese momento tan importante para el ego como es la visualización de su futura vida, donde se aprecia, entre otras cosas, se aprecia el karma maduro o deudas del destino que traemos para liquidar, para hacerlas frente. Ese es un momento delicado y que tiene que ver también mucho con el fortalecimiento, espiritualidad del ego. Como el ego está velado por la materia de la que se formarán sus correspondientes cuerpos, digamos que el cuerpo no tiene la conciencia que tenía en el mundo del pensamiento cuando eligió ese futuro destino, ya está rodeado de materia de diferentes regiones, planos o subplanos, como queramos llamarlo. Entonces, como no recuerda el compromiso que hizo en la región del pensamiento abstracto, en ese despertar de ese sueño tan pacífico y tan bonito, por decirlo así, no recuerda nada de su compromiso respecto a su futura vida, pues no entiende que todo esté programado así para su propio bien y para que progrese más. Entonces, ante esa visión de la película en el momento de entrar en la matriz de la madre, puede quedar, si el destino es muy duro, puede quedar tan aterrorizado que intente huir, evitando así que se hagan correctamente las conexiones entre los diferentes cuerpos.
y átomos. Digamos que esas incorrectas conexiones pueden hacer que la persona nazca idiota, entre otras cosas, aunque no siempre es por ese motivo, como es lógico, puede haber otros. Las malas relaciones y discusiones en un matrimonio donde el ego va a renacer también pueden producir este hecho. Lo cierto es que el ego puede torcer las conexiones, pero no cortarlas. El hecho de que el ego dé un tirón del cuerpo etérico para evitar la entrada hace que ese cuerpo etérico no quede bien centrado en las conexiones de lo que será el cuerpo físico, produciéndose la idiotez por el hecho de que la cabeza etérica quede por encima de la física. No hay una perfecta concentración ni ocupación en los espacios correspondientes físicos y etéricos. Las conexiones se han de efectuar entre el cuerpo etérico y los centros de los sentidos en el cerebro del feto que se está formando, o sea, en los centros sensoriales, físicos y etéricos. Pero si el ego intenta escapar a su destino, es fácil que nazca con cierta subnormalidad o que pierda toda o casi toda su vida por esa causa, porque al no poder responder mentalmente como estaba previsto en su destino, pues gran parte de su vida se perdería. En los procesos de renacimiento normales, cuando el ego elige, dentro de lo posible, el ambiente y otros aspectos de la futura vida, queda como un contrato entre él y los ángeles del destino que vigilan que se cumpla lo elegido. No es un contrato como normalmente entendemos aquí, pero sí es algo así como un compromiso, una palabra dada, ¿no? Como que se va a cumplir. Si por algún motivo el ser humano intenta eludir sus compromisos contratados, al igual que le ocurre al ratón que tiene que llegar al queso en un laberinto, pues los ángeles le irán cerrando las puertas para que afronte lo que tiene comprometido para esta vida. Es cierto que respecto a las deudas pendientes para esta vida podemos hacer poco, como ocurre cuando ya hemos mandado un mensaje por internet, que ya no podemos evitar que llegue a su destino. Sin embargo, ocurre lo contrario con las causas que hagamos en la presente vida y que tendrán sus efectos en la siguiente. Excepto en lo que nos hayamos limitado con acciones del pasado, podemos hacer que nuestras causas sean siempre buenas, lo que nos facilitaría un destino mucho mejor para la próxima vida. Cuando vemos este panorama, el prenatal que estamos hablando, le vemos como un conjunto y por eso sacamos la conclusión de que puede ser una vida feliz o desgraciada. Solo cuando el ego se deja llevar por la propia forma de renacer correctamente podrá usar su cerebro como cualquier otro, pero si se opone a cumplir su destino, no podrá hacer buen uso de su mente porque los cerebros etéricos y físicos estarán desorganizados. Veamos ahora el tercer panorama. Hasta ahora hemos visto el trabajo que hacemos y la ayuda que recibimos para preparar nuestra futura vida con las experiencias y hechos que nos darán la oportunidad de progresar en mayor o menor grado según afrontemos las circunstancias y según nos adaptemos y nos esforcemos por desarrollar positivamente nuestros diferentes cuerpos. Intentando no profundizar en muchos detalles para no confundir al lector, a la persona que me está escuchando, ahora vamos a analizar cómo y por qué se presenta la película de nuestra vida pasada para que podamos extraer después de todo el beneficio de las experiencias. El famoso cordón de plata, cordón plateado, que mucha gente ha oído escuchar de algo relacionado con la salida del cuerpo por las noches, ese cordón de plata que une los cuerpos de deseos, el cuerpo emocional y el mental, con el cuerpo etérico y con el físico,
termina y está conectado al átomo simiente del cuerpo físico situado en el ápice del corazón. Ese es el origen de todos los cordones, puesto que en realidad son varios y se conectan. En cada cuerpo tiene su trozo de cordón etérico, cordón de plata, como se suele decir, pero compuesto de la materia de esas mismas regiones o mundos. Cuando llega el momento de la muerte, esta conexión se rompe en el corazón y el átomo, que es donde se guarda el poder adquirido en los renacimientos pasados y en la vida que acaba de terminar, es donde está guardada nuestra vida, de donde vamos a extraer el poder que nos va a hacer elevarnos un poquito más. Entonces sale del cuerpo físico junto con los cuerpos superiores o vehículos superiores invisibles y el cordón. Salen por el nervio neumogástrico a través de los ventrículos y por la parte posterior del cráneo. Este proceso puede ser sentido en mayor o menor grado según sea la clase de muerte. Una persona que está en cama sin sufrimiento alguno puede dormirse y no despertar más. Es una muerte tranquila y en paz. Tampoco se enteran mucho de la transición las personas muy devotas, que viven con mucha fe, y las personas que llevan un mundo muy devocional, de oración y que no tienen miedo a la muerte, ni tampoco las que mueren porque se congelan, pero sin embargo no ocurre lo mismo con los que son jóvenes, que están más apegados a la vida, a los placeres, al mundo físico, que eso, como sabemos, también entrarían en este caso, de que es muy diferente su muerte y lo que sienten los que mueren en accidentes de forma violenta, en catástrofes, etcétera. La ruptura del cordón en el corazón y la salida del átomo del cordón y de los cuerpos superiores del cuerpo físico es lo que marca el momento de la muerte física y médica, pero no la muerte real, que es la que se produce después de ver el panorama de la vida pasada. El médico dice que una persona muere cuando el corazón deja de latir, pero la verdadera muerte para el ocultista es cuando ese ego que está flotando encima de su cuerpo está recopilando, visualizando la película de su vida pasada, y cuando termina de ver esa película, entonces es cuando ya se rompe definitivamente la conexión con el cuerpo físico. Esa sería la verdadera muerte. El cuerpo etérico es el receptáculo donde queda grabado todo lo relacionado con la mente consciente y con la subconsciente, es decir, todo lo que hemos experimentado y todo lo que ha ocurrido a nuestro alrededor, hayamos sido conscientes de ello o no. Es gracias a los éteres superiores de este cuerpo que se encuentran en el átomo simiente como podemos llevarnos la película de nuestra vida pasada, para luego grabarla en el cuerpo de deseos, en el cuerpo emocional, que es el que vamos a utilizar en ese posible infierno o en ese purgatorio y en ese cielo. Y hasta que no se ha visualizado dicha película, no se rompe el cordón plateado para separar los cuerpos físico y etérico del cuerpo de deseos emocional y del mental, que es lo que, como he dicho, produce la verdadera muerte. Esta visualización es importante y delicada. Importante porque cuanto más concentremos nuestra atención, cuanto más concentramos estamos como si estuviéramos viendo una película de cine, pues más atención y mejor se grama lo que estamos viendo. Y por tanto, más provecho extraeremos luego de las experiencias, cuando estemos en el mundo de deseos.
es delicado el momento porque, claro, si de lo que se trata es de mantener una atención, de estar concentrados para llevarnos todo sin que se nos escape nada de la vida y de las experiencias, pues cualquier manipulación que se le haga al cuerpo, y muchísimo más todavía si fuera una autopsia o un accidente gravísimo que se ha destrozado el cuerpo, todas esas cosas, pues eso va a entorpecer bastante que podamos centrarnos en el panorama de esa vida. Por consiguiente, es necesario tomar todas las medidas posibles, según lo permitan las legislaciones, como es lógico, del país donde cada uno viva. Por ejemplo, lo ideal sería tener el cuerpo físico aislado en una cámara frigorífica, pues hasta que pasen esos 3 días y medio aproximadamente, que según el iniciado Max Heindel dice que debería ser como mínimo. Dependiendo de otras cosas, puede llegar a un máximo de 3 días y medio lo que podemos tardar en ver esa película. Naturalmente depende de diferentes hechos, si pueda ser más o puede ser menos. Por ejemplo, aquí en España la ley no permite tener un cuerpo sin enterrar más de 24 horas, enterrarle o incinerarle. Entonces, aquí en España lo tenemos más complicado. La duración de la película que nos llevamos puede variar mucho de unos casos a otros, desde unas horas hasta esos 3 días y medio, según dice Max Heindel en sus variadas investigaciones clarividentes que él hizo. Parece ser que la duración está relacionada con la capacidad que la persona tenga de estar despierta, lo que a su vez se relaciona con la vitalidad del cuerpo etérico o vital. Pero también tiene relación con la edad de la persona que fallece, porque la película de una persona de 40 años es mucho más corta que la de 80. Aún así, también se puede tener en cuenta el hecho de que la vida haya sido muy activa o accidentada o no, y que el cuerpo etérico tenga mucha o poca vitalidad. Así, la persona activa física y mentalmente y que ha vivido muchas experiencias consciente y voluntariamente, necesitará más tiempo que otros que hayan hecho lo contrario. Cuando se visualiza la película como un espectador, la persona está tranquila y concentrada, casi como en una especie de sueño. Por eso es importante que no se toque el cuerpo y, si es posible, que nadie llore ni forme escándalos a su alrededor para que no se distraiga. Hoy en Occidente, sobre todo, pues ha cambiado mucho en este sentido, o al menos aquí en España, mi experiencia, cuando era niño, pues las personas que morían se quedaban en casa, se tenían en casa y la gente pues estaba llorando al lado de él y le tocaban, y entonces se de suponer que ese ego pues tenía que perder su atención en esa película para intentar consolar, cosa que era imposible como es lógico, a los familiares. Esta película la vemos en sentido inverso, como hemos dicho antes, o sea, desde la muerte hasta el nacimiento, para comprobar cómo los efectos tienen su causa en los hechos anteriores. Y es cuando se ha terminado el panorama, cuando ha terminado esa película, entonces es cuando el cuerpo etérico se queda sobre el cuerpo físico para desintegrarse ambos a la vez, mientras que el ego pasa con su cuerpo de deseos o emocional y con su mente a el mundo del deseo, al purgatorio y después al cielo. Como norma general, excepto algunos verdaderamente malvados que han hecho muchísimo mal, que lo que para la mayoría es el purgatorio, pues para ellos se puede convertir en un verdadero infierno. Es importante que se grabe bien la película en el cuerpo de deseos, porque es el cuerpo de las sensaciones, de las emociones, de las impresiones, porque si no se hace así no podrán revivirse las escenas, faltarán las sensaciones y los sentimientos, y no habrá intensidad que facilite la extracción de la quinta esencia de las experiencias.
Cuanto mejor visualización, mejor grabación y más agudamente se sentirán las experiencias que se reviven en el purgatorio y en el cielo. Cuando digo se reviven es porque allí vamos a tener otra especie de visualización de la vida, de lo que corresponde al purgatorio y de lo que corresponde al cielo, pero no exactamente como la que viene detrás de la muerte, que es visualizar. Aquí es visualizar, o más bien revivir, sentir. Tengamos en cuenta que aunque las experiencias se olviden, el sentimiento de las experiencias queda y nos hablará en la próxima vida cuando sea oportuno. Si bien es muy importante que no se haga la cremación antes de esos 3 días y medio, es necesario evitar la extracción de órganos, las autopsias, etcétera, respetando naturalmente las decisiones de cada cual, porque todo eso evita la vivencia profunda de esas experiencias, lo que a su vez hace que no quede grabado como conciencia, que es como decir que casi se pierde la vida pasada. Los 5 panoramas conocidos están íntimamente relacionados con el paso del ego por los diferentes mundos y con sus correspondientes estados de conciencia que van de lo personal a lo espiritual en el estado post-mortem y de lo espiritual a lo personal antes de nacer. El hecho de agotarse la vitalidad del cuerpo etérico hace que éste se colapse y salga del cuerpo físico cada noche y en el momento de la muerte, con la diferencia de que en la muerte se rompe el cordón plateado y el ego ya no puede volver a entrar en el cuerpo físico. Cuando el ego sale haciendo un movimiento en espiral a partir de las suturas entre los huesos parietal y occipital del cráneo, se queda flotando sobre el cuerpo físico unido a este por dicho cordón plateado, quedando el punto de ruptura que causa la muerte definitiva entre el ego y el cuerpo físico. En el momento de la muerte, el ego no sale hasta que el corazón se detiene, porque el átomo simiente del cuerpo físico se rompe para que salgan las fuerzas espirituales que contiene la película de la vida. Aún así, el cordón todavía sigue intacto y unido al corazón. Una vez vista la película, los deséteres superiores, de los 4 que componen el cuerpo etérico, en lo que están relacionados concretamente con la memoria y con la conciencia, se separan entonces del cuerpo etérico y éste se queda junto al físico. Son estos 2 éteres superiores los que se integran al cuerpo de deseos para, después de un corto tiempo en estado de inconsciencia, que todos tenemos ahí en ese momento, pues para formar la matriz o imagen de la persona que va a pasar, que va a despertar en ese mundo de deseos o purgatorio.